Hace unos días, en la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, se advirtió que el 10% de la población de Cuba se ha ido, ha emigrado del país. La mayoría de ellos a Estados Unidos, pero hay decenas de miles más que han ido a España. Y eso es, en gran parte, gracias a una ley establecida hace años y renovada de nuevo, que se conoce como la Ley de Memoria Democrática, y el Consulado General de España en Miami está en el epicentro de estas reclamaciones que están haciendo cubanos para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española. Hoy tenemos con nosotros a la cónsul general adjunta del Consulado de España en Miami, Sofía Ruiz del Árbol Moro. Bienvenida, señora cónsul. Muchas gracias. Primero vamos a explicar, porque esta ley ha cambiado. Esta ley primero para la ley del abuelo, como le decían, era una ley que existía, cambió, los requisitos eran distintos, después se modificó, después se canceló. ¿Cómo estamos en este momento? En 2010 efectivamente hubo una ley que se llamó la Ley del Abuelo, realmente nosotros le llamamos Ley de la Memoria Histórica, que estuvo entre 2010 y 2015 y que efectivamente tenía unos requisitos similares a los de ahora, pero mucho más estrictos. Ahora, en 2022, ha habido una nueva ley, se aprobó una nueva ley por parte del Congreso, que es la Ley de la Memoria Democrática, diferente de la histórica, que amplía los supuestos de la Ley de la Memoria Histórica. Es un poco la misma filosofía, ¿Pero ¿no? tiene que ver con la guerra o algo? La del 2010 tiene que ver con la guerra, esta también tiene que ver con la guerra, pero sin embargo amplía los supuestos de obtención de la nacionalidad y no los vincula con la guerra. En 2010 sí se tenía que demostrar que el abuelo había emigrado como consecuencia de la guerra. Ahora ya no hay que demostrar que los abuelos han emigrado como consecuencia de la guerra, simplemente que el abuelo o la abuela nacieron en España. La ley del 2010, para hacerse ciudadano español, una persona tenía que tener una línea de sangre de primera generación o segunda generación, era más o menos así, ¿no? Sí, lo que pasa es que además tenía que tener el requisito de la emigración por causa de la guerra, ¿no? Tenía que ser entre determinados años de la guerra civil. Ahora ya no, ahora ya esos requisitos han sido abolidos. Una persona que tenga un abuelo o una abuela que hubiesen nacido originariamente españoles puede solicitar la nacionalidad española. Entonces, la nueva ley del 22 es mucho más amplia y mucho más flexible. ¿Y esa ley a cuántas personas han cubierto? Un estimado. Aquí, por ejemplo, aquí en el consulado. Yo puedo hablar por de Miami, claro, por Miami, Cuba, por supuesto, hay muchos más, Caracas hay muchos más. Aquí en Miami llevamos 15.000 expedientes de nacionalidad gestionados. 15.000. 15.000 expedientes de personas que residen en Miami y que la solicitan, que han nacido en Cuba, que han nacido en México, que han nacido en Venezuela, Buenos Aires. Hay gente de todo el mundo, pero obviamente el grueso, el 90%, son cubanos, nacidos en Cuba. Esto quiere decir que estas personas, señora cónsul, ¿tienen qué beneficio? Tienen el beneficio de conseguir la nacionalidad española sin tener que renunciar a ninguna de las nacionalidades anteriores. Y además, una vez que la obtienen, pueden hacer a sus hijos, aunque sean mayores de edad, también darles esta nacionalidad y sus hijos a la vez a sus nietos. Por ejemplo, personas que nacieron en Cuba, lo más probable es que se hayan naturalizado ciudadanos americanos. No tienen por qué renunciar a esa nacionalidad. Aquí permiten la doble nacionalidad. Y esas personas, a su vez, pueden reclamar la nacionalidad para sus hijos. La nacionalidad para sus hijos. Aunque sean mayores de edad. Entonces, una persona cuyo padre o cuyo abuelo es español... ¿Y el esposo? El esposo no. El esposo puede obtener la nacionalidad española residiendo un año en España. ¿O la esposa? O la esposa. Esta ley se ha extendido. Un año más. Duraba, la vigencia de la ley estaba prevista hasta el 25 de octubre de este año. De este año. Y se ha extendido hasta el 25 de octubre del 2025. Así que tranquilidad, que hay tiempo. En Cuba, el régimen dice que se han ido 10% de la población y que muchos se han ido por la frontera. Pero en Cuba esto es una locura. Las colas son enormes.
para hacerse ciudadano español. ¿Eso les permite viajar aquí a los Estados Unidos? Una vez que una persona tiene el pasaporte español, es ciudadano español con todos los beneficios y todas las obligaciones. Y la Unión Europea permite entrar acá, ¿no? Y la Unión Europea. Las normas migratorias de Estados Unidos con respecto a los ciudadanos europeos son que todo ciudadano europeo, español también en este caso, que quiera viajar a Estados Unidos tiene que tener un ESTA. Creo que para aquellos ciudadanos españoles nacidos en Cuba tienen otros requisitos suplementarios, pero se les trata como ciudadanos españoles. Bueno, ¿qué hay que hacer para cumplir los requisitos? A ver, cuando una persona cree que cumple los requisitos, mi recomendación, lo primero de todo es que vaya a la página web del consulado. Hay diferentes supuestos, puede ser por ser nieto, puede ser por ser hijo, hay diferentes, puede ser por ser hijo de alguien que optó por la anterior ley, hay diferentes supuestos. Entonces uno mira cuál es su supuesto, que están muy claros. Y ahí te va a decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un señor cuyo abuelo nació en España, ¿no? ¿Qué tiene que conseguir primero? Demostrar que el abuelo nació en España con una partida de nacimiento. ¿Qué pasa? Que el registro civil español empieza a finales de 1800. Aquellos que nacieron antes de que existiera el registro civil español tienen que buscar la fe de bautismo. Entonces, con esa fe de bautismo y con una literal negativa, es decir, vas al registro civil español y dices, demuestre, dígame que este señor no estaba inscrito aquí. Entonces, tienes estos dos documentos que no tienen que ser legalizados ni apostillados porque son documentos españoles. Entonces, para nosotros son válidos. Se va uno con el abuelo, ¿no? Ya tenemos la partida de bautismo o la partida de nacimiento del abuelo. Vamos a Cuba y pedimos la partida de nacimiento del padre, es decir, del hijo del abuelo que emigró a Cuba. Entonces, esa partida de nacimiento cubana tiene que estar legalizada por el MINREX, no por la Embajada de España, por el MINREX cubano. Después pide la partida literal de nacimiento del interesado, es decir, del nieto del abuelo, donde naciera, pudo haber nacido en Miami, pudo haber nacido en Cuba. Si nació en Cuba, nuevamente la partida de nacimiento legalizada por el MINREX. Si nació en Miami, la partida de nacimiento norteamericana con la apostilla. Y con esto se rellenan una serie de documentos que también, pues el nombre, el apellido, donde nació, la dirección. Se pide cita a través de la página web del consulado y el día que te den la cita vas con todos los requisitos originales. Si por lo que sea tiene un hermano, el solicitante tiene un hermano que quiere utilizar los mismos documentos, lo mejor es que haga una compulsa en el mismo consulado, porque cuando se compulsan los documentos es como si fueran originales, presenta el original, la compulsa, nos quedamos con la compulsa. Y al haber nacido en Cuba, ese expediente tiene que viajar a La Habana, al Consulado de España en La Habana, porque nosotros cogemos el expediente por ser el lugar de residencia, pero tiene que resolver el cónsul español en La Habana. ¿Y cuánto demora todo eso, cónsul? Pues depende, hay casos muy claros. Ahora estamos alrededor del año en resolver los expedientes, porque en Cuba tienen mucho trabajo. Entonces, cuando nos llega la partida de nacimiento española del solicitante, ya le inscribimos en el consulado, le damos un pasaporte, hace español a sus hijos y continúa el proceso. ¿Esas personas que se hacen ciudadanos pueden votar en las elecciones de España? Claro que sí, tiene todos los derechos. Es como aquí. Es como si hubiese nacido en España. No más, porque yo creo que aquí, por lo que tengo entendido, si no has nacido en Estados Unidos no puedes ser presidente. Claro. En España, si no has nacido en España, sí puedes ser presidente. Este es un tema que es bien, que está bien cerca del corazón de muchos miembros de la comunidad, principalmente cubana, que fue la que más apegada estaba a España. Pero de otras comunidades también, y por eso le agradecemos y le pedimos que nos mantenga al tanto, porque, oiga, 15.000 personas son 15.000 personas. Y solo en Miami, en el resto del mundo por también eso, hay estoy hablando del consulado aquí de Miami. Eso es, así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Sí, me gustaría decir una última cosa. Claro. Que siempre vayan a la fuente, siempre vayan a la página del consulado o nos consulten, siempre respondemos, y que vayan a buenos abogados, por favor. Hay muchos abogados han habido que están intentando sacar dinero debajo de las piedras y engañan a los solicitantes.
y les piden requisitos que nosotros no exigimos y les piden dinero. Por favor, vayan a un buen abogado o nos consulten a nosotros antes de pagar dinero por cosas que no estamos exigiendo. Muchas gracias. Es Sofía Ruiz del Árbol Moro, que es cónsul general adjunta del Consulado de España en Miami. Enseguida regresamos.